Mi esposa anunció delante de toda la familia, ¡feliz cumpleaños! Ahora sal de mi casa. Todos celebraron con ella. En lugar de discutir, aplaudí lentamente, y ella se quedó helada. No tenía ni idea de que sus propias palabras la acababan de conducir al mayor error de su vida. Mi nombre es Luciano. Tengo 45 años y esta es la historia de cómo el peor día de mi vida se convirtió en el mejor. Todo comenzó mucho antes de esa noche. Marlene y yo nos conocimos cuando yo tenía 27 años. Era atractiva, segura de sí misma, con una forma de hablar que te hacía sentir que el mundo giraba en torno a sus palabras. Me enamoré rápido, demasiado rápido. Y cuando te enamoras demasiado rápido, no siempre ves lo que tienes delante. Solo ves lo que quieres ver. Los primeros años fueron buenos, o al menos eso es lo que me dije a mí mismo durante mucho tiempo. Porque la verdad, si soy honesto, es que las señales siempre estuvieron ahí. Simplemente elegí no verlas. Marl nunca me trató como a un igual. No, de verdad, había algo en la forma en que me hablaba delante de los demás, algo en el tono que usaba cuando su familia estaba presente que me ponía en un lugar diferente, un lugar inferior, como si fuera parte del mobiliario de la casa. Útil pero no importante, funcional pero no valioso. Su madre, Edna, siempre fue el motor de ese desprecio. Desde el primer día que entré en esa familia, Edna me midió y decidió que no era suficiente. No tenía suficiente éxito. No era lo suficientemente presentable. No venía de la familia adecuada. Y se aseguró de recordármelo cada vez que tuvo la oportunidad. No siempre con palabras directas. A veces era un comentario disfrazado de broma. A veces era un silencio calculado cuando yo hablaba. A veces era simplemente ignorarme en una conversación como si no estuviera en la habitación. Y Claudio, el hermano de Marlene, aprendió bien de su madre. Claudio tenía ese tipo de arrogancia que proviene de no haber construido nunca nada con sus propias manos. Era el tipo de hombre que se siente grande haciendo que los demás se sientan pequeños, y yo era su objetivo favorito. Sus comentarios siempre venían envueltos en una sonrisa, pero golpeaban como agujas. Luciano, todavía con ese negociete tuyo. Oh, Marlene, tu marido ha aprendido a usar corbata. Siempre con una risa al final, siempre con el grupo riendo con él. Y yo me callaba, no porque no tuviera nada que decir, sino porque en aquel entonces todavía creía que el silencio era madurez, que aguantar era fortaleza, que si me mantenía firme y tranquilo, las cosas eventualmente cambiarían. No cambiaron. Fueron 18 años de pequeñas humillaciones acumuladas, 18 años de escenas en las que yo era la persona menos importante en la mesa, 18 años de decisiones tomadas sin consultarme, de planes hechos sobre mi vida como si mi opinión no tuviera peso. Marlene decidía las vacaciones, los gastos, las amistades, los eventos. Yo trabajaba, pagaba, estaba allí, pero mi presencia nunca fue suficiente para ser tenida en cuenta. Y la parte más cruel de todo fue que lo había permitido año tras año, cena tras cena, comentario tras comentario. Lo había permitido porque amaba a Marlene o porque creía amarla, porque a veces confundes el miedo a perder con el amor. Y esa confusión puede costarte muy cara. A mí me costó 18 años. Pero hay algo que Marlene nunca supo, algo que Edna nunca imaginó, algo que Claudio, con toda su arrogancia, nunca se molestó en investigar. Mientras ellos me subestimaban, yo estaba construyendo en silencio, con paciencia, con una claridad que solo años de dolor acumulado pueden darte. Estaba construyendo algo que ninguno de ellos vio porque estaban demasiado ocupados mirándome como si yo fuera un don nadie para darse cuenta de lo que tenía en mis manos. Y esa noche, en mi 45 cumpleaños, cuando Marlene levantó su copa frente a toda la familia y pronunció esas palabras con tanta confianza, con tanta crueldad, con tanta certeza de que no tenía a dónde ir ni nada que hacer, no lo sabía. No tenía ni idea de lo que acababa de hacer. No tenía ni idea de que con esas palabras, dichas en público, frente a testigos, con una sonrisa en su rostro, había firmado con sus propias palabras su propia derrota. Y yo lo sabía. Por eso aplaudí. El silencio que siguió a mis aplausos duró solo unos segundos, pero fueron los segundos más largos de toda esa noche. Pude sentir cómo las miradas se desplazaban de mí a Marlene y de Marlene de vuelta a mí, como si nadie supiera muy bien qué acababa de pasar, pero todos sintieran que algo en el aire había cambiado.
Marlene fue la primera en reaccionar. Se rió, una risa corta y forzada, del tipo que dejas escapar cuando necesitas recuperar el control de una situación que de repente se te ha escapado de las manos. «Ven», le dijo a su madre, señalándome con la mano como si fuera una pieza de exhibición. Ni siquiera sabe cómo reaccionar. Solo se queda ahí aplaudiendo como un tonto. Edna dejó escapar un jadeo. Claudio también. Y el resto de la mesa los siguió como siempre hacían, porque nadie en ese grupo tenía el valor de reír solo. Siempre necesitaban permiso. No dije nada. Solo bajé lentamente las manos, tomé mi vaso, bebí un sorbo de agua y los miré a todos con una calma que supe, en ese momento, que era mucho más poderosa que cualquier grito. Marlene dejó de reír. Me miró fijamente y vi algo en sus ojos que no había visto antes. No era ira. No era triunfo. Era algo más parecido a la duda. Una duda pequeña, casi imperceptible. Pero estaba allí, como si algo dentro de ella le susurrara que había cometido un error, aunque todavía no sabía cuál era. Pero no se lo iba a decir esa noche. Esa noche, solo iba a dejar que las cosas empezaran a moverse por sí solas porque así es como funcionan los planes bien construidos. No necesitan que los empujes. Solo necesitas haber colocado cada pieza en el lugar correcto con tiempo, con paciencia, con la frialdad de alguien que ha aprendido a pensar antes de actuar. Y yo había tenido 18 años para aprender esa lección. Déjenme contarles lo que Marlene no sabía, lo que nunca se tomó la molestia de saber porque estaba demasiado segura de que yo era un don nadie. Cuando nos casamos, yo tenía un pequeño negocio de distribución. Nada espectacular, según ella. Tu negociete, como lo llamaba Claudio con esa sonrisa que me daban ganas de borrársela de la cara. Era una empresa pequeña, sí, pero era mía. La había construido desde cero con mis manos, con mis contactos, con años de trabajo que empezaban antes del amanecer y terminaban mucho después de la medianoche. Marlene nunca mostró ningún interés en lo que hacía. Nunca preguntó cómo iba la empresa. Nunca quiso entender cómo funcionaba. Nunca se sentó conmigo a revisar números o a escuchar mis planes. Para ella, lo importante era el resultado, el dinero que llegaba a la cuenta cada mes, el dinero que pagaba la casa, las vacaciones, los caprichos, las cenas con su familia donde yo era la persona menos importante de la mesa. Y lo que para ella era indiferencia, para mí fue una ventaja enorme porque mientras ella no miraba, yo estaba creciendo. En el 8º año de nuestro matrimonio, mi empresa dejó de ser pequeña. Firmé un contrato con una cadena de distribución regional que triplicó mis ingresos en menos de 18 meses. Contraté personal, abrí una segunda operación. Empecé a trabajar con proveedores internacionales. El negociete de Claudio se había convertido en algo que él no podría haber imaginado, precisamente porque nunca se molestó en mirarlo de cerca. Pero no lo anuncié. No lo celebré en las cenas familiares. No llegué con cifras o logros para que Edna me mirara diferente o para que Claudio cambiara su tono. No necesitaba su validación. Nunca la necesité. Solo me había llevado unos años entenderlo. Lo que sí hice, con gran deliberación, fue estructurar todo cuidadosamente. Cada cuenta, cada activo, cada propiedad, todo estaba documentado, organizado y protegido de una manera que era invisible desde fuera. Marlene tenía acceso a una cuenta conjunta, solo una, la cuenta del hogar, donde entraba suficiente dinero para cubrir todos los gastos de la casa cómodamente con mucho de sobra. Nunca preguntó si había más. Nunca investigó. Nunca quiso saber. Y eso era todo lo que necesitaba porque la casa en la que vivíamos, esa gran casa de la que me acababa de pedir que me fuera con tanta confianza delante de toda la familia, esa casa estaba a mi nombre, solo mío. Desde el primer día, la había comprado antes de casarnos con dinero que era completamente mío, y nunca se había transferido o modificado en ningún documento. Marlene asumió que nos pertenecía a ambos. Nunca lo comprobó. Nunca leyó los papeles. Nunca le preguntó a nadie. Simplemente asumió con esa confianza característica suya que lo que era mío también era suyo. Pero las suposiciones no tienen valor legal. Los documentos sí. Y yo tenía todos los documentos en orden. Había algo más que Marlene no sabía.
Y esto era quizás lo más importante de todo. El abogado que había contactado 2 semanas antes para iniciar el proceso de divorcio, un hombre llamado Adrián a quien había encontrado por recomendación de una amiga y a quien había visitado en secreto, creyendo que yo no me enteraría. Adrián había estado trabajando conmigo durante 12 años, no como mi abogado personal. Eso habría sido demasiado obvio. Adrián era el asesor legal de mi empresa. Conocía cada contrato, cada activo, cada estructura corporativa que había construido a lo largo de los años. Conocía los números reales, no los que aparecían en la cuenta conjunta. Y cuando Marlene llegó a su oficina para contarle su versión de la historia, para pedirle que la ayudara a conseguir lo que le correspondía, Adrián escuchó todo atentamente, tomó notas y, esa misma tarde, me llamó, no porque le estuviera siendo desleal, sino porque tenía un conflicto de intereses que estaba obligado a declarar. No podía representarla, y así se lo dijo con toda la formalidad del caso en una segunda llamada que le hizo al día siguiente. Marlene pensó que había tenido mala suerte con el abogado. No entendió que no había ningún abogado en esa ciudad que pudiera darle lo que ella creía que tenía derecho a recibir porque lo que ella creía que existía simplemente no existía en los términos que ella imaginaba. Yo sabía que había ido a ver a Adrián 3 días antes de mi cumpleaños, 3 días antes de que se levantara en esa cena, alzara su copa y anunciara delante de toda la familia que me estaba echando de mi propia casa. Y aún así, fui a esa cena. Me senté en esa mesa. Comí. Escuché los brindis. Soporté los comentarios de Claudio. Sonreí cuando era apropiado. Fui a esa cena sabiendo exactamente lo que iba a pasar, sabiendo que lo haría en público porque Marlene siempre necesitaba un público para sentirse poderosa, sabiendo que su familia iba a celebrar, sabiendo que iba a ser humillante. Fui porque necesitaba que lo dijera en voz alta delante de testigos con una fecha y un lugar. Porque en un proceso legal, las palabras dichas en privado son difíciles de probar. Pero las palabras dichas delante de 12 personas en una cena, con fotos y vídeos grabados por los propios invitados en sus teléfonos, esas palabras tienen un peso completamente diferente. Marlene me dio exactamente lo que necesitaba, y lo hizo convencida de que me estaba destruyendo. Esa noche, después de que se rompiera el silencio y la cena continuara con una tensión que nadie quería nombrar, me levanté tranquilamente de la mesa. Tomé mi chaqueta del respaldo de la silla. Dije, buenas noches a todos, sin ironía, sin drama. Y antes de irme, me detuve un momento. Miré a Marlene directamente a los ojos y dije solo esto, descansa bien. Nada más. Y me fui. Detrás de mí, oí la voz de Claudio diciendo algo, seguida de algunas risas. No me importó. No me di la vuelta. Caminé hasta mi coche, me subí, arranqué el motor, y mientras las luces de esa casa se alejaban en el espejo retrovisor, saqué mi teléfono y escribí un breve mensaje a Adrián. Solo 3 palabras, está hecho. Procedemos. Los días siguientes a esa noche fueron extraños, extraños de una manera que es difícil de explicar porque por fuera, todo parecía normal. Marlene seguía en la casa. Yo había pasado esa noche en un apartamento que había reservado durante semanas, un lugar limpio y tranquilo que había preparado con antelación porque sabía que esa noche llegaría y no quería que me encontrara sin un lugar a donde ir. Eso también era parte del plan. Marlene interpretó mi partida como una rendición. Me lo hizo saber a través de un mensaje al día siguiente, un texto frío y breve que decía que podía pasar a recoger mis cosas cuando quisiera, que estaría dispuesta a hablar con sus condiciones sobre la mesa. Sus condiciones, como si esto fuera una negociación entre alguien que tiene todo el poder y alguien que no tiene ninguno. Leí el mensaje, lo guardé y no respondí. Leticia, mi hermana, me llamó esa mañana. Era la única persona en mi vida que sabía algo de lo que había estado construyendo. No todo, pero lo suficiente para entender que yo no era el hombre que Marlene creía que estaba echando a la calle. ¿Cómo estás?, preguntó. Y en su voz, había una mezcla de preocupación genuina y algo que casi sonaba a alivio. Estoy bien, le dije. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, era completamente verdad. Todo ha empezado. Ha empezado. Leticia se quedó en silencio un momento, luego dijo algo que se me quedó grabado. Luciano, asegúrate de que cuando esto termine, no haya ninguna duda sobre quién eras realmente.
No pedía venganza. Pedía claridad. Y eso era exactamente lo que pretendía proporcionar. Los primeros movimientos fueron silenciosos. Así es como tienen que ser los primeros movimientos. Cuando haces algo bien, el ruido viene después, cuando ya no hay nada que la otra persona pueda hacer para detenerlo. Lo primero fue la cuenta conjunta. Marlene tenía acceso a esa cuenta, la cuenta del hogar, donde durante años se había depositado dinero puntualmente cada mes. Dinero para los gastos, para las vacaciones, para todo lo que ella consideraba parte de su vida normal. Esa semana, con toda la documentación en orden y con el apoyo legal correspondiente, inicié el proceso de separación de esa cuenta. No la vacié. No hice nada irregular. Simplemente dejé de transferir el dinero mensual y lo redirigí todo a una cuenta personal que Marlene no conocía porque Marlene nunca se había interesado en conocer los detalles de cómo funcionaba el dinero que gastaba. No fue un movimiento agresivo. Fue simplemente detener algo que hacía voluntariamente y que legalmente era mi completo derecho. A Marlene le llevó exactamente 11 días darse cuenta. Me lo imagino perfectamente, el momento en que fue al banco o revisó la aplicación en su teléfono y vio que el saldo no había cambiado, que no había entrado nada, que la cuenta que usaba con tanta naturalidad, como si fuera un grifo que nunca se cerraba. Estaba exactamente igual que el último día que yo había transferido dinero. Me llamó. No respondí. Me envió un mensaje, luego otro, luego uno más largo con un tono que escalaba de la confusión a algo que empezaba a parecer pánico. No respondí a ninguno de ellos porque no había nada que necesitara decirle en ese momento. Todo lo que había que decir se iba a decir por los canales adecuados, con documentos, con fechas, con firmas, no en mensajes de texto a las 11 de la noche. Pero eso fue solo el primer temblor. El segundo llegó unos días después, y este vino de un lugar que Marlene no esperaba. Claudio, el hermano siempre seguro de sí mismo, el que había aplaudido primero esa noche en la cena, tenía un pequeño negocio propio. Un negocio que curiosamente, durante los últimos 3 años, había dependido indirectamente de contratos que pasaban por empresas relacionadas con la mía. No directamente, no de forma obvia, pero la cadena existía. Yo lo sabía. Claudio no lo sabía, o si lo sabía, nunca pensó que importara porque nunca creyó que yo fuera el tipo de persona que podía mover esas piezas. Cuando mis socios recibieron instrucciones de revisar y renegociar todos los contratos con proveedores secundarios, Claudio fue uno de los afectados. No el único, pero uno de ellos. Y cuando un contrato que se renovaba automáticamente cada año llegó a su escritorio con condiciones completamente diferentes, condiciones que hacían que el negocio ya no fuera rentable de la forma en que lo había estructurado, Claudio no entendió lo que había pasado. Llamó a intermediarios, hizo preguntas. Nadie le dio una respuesta clara porque nadie tenía instrucciones de dársela. Y mientras Claudio intentaba entender por qué su negocio de repente no cuadraba, Marlene intentaba entender por qué su cuenta estaba vacía. Y Edna, la madre, empezaba a recibir llamadas cada vez más largas y nerviosas de su hija que interrumpían la tranquilísima satisfacción con la que había vivido los últimos años. Pero esto era todavía solo el principio del principio porque el golpe real, el que iba a cambiarlo todo irreversiblemente, aún no había llegado. Adrián me llamó un martes por la mañana con una voz que mezclaba profesionalismo con algo que casi sonaba a diversión contenida. Luciano, hemos encontrado algo. Me lo explicó en detalle. Durante el proceso de revisión de documentos, que es parte de cualquier divorcio, su equipo había solicitado el historial completo de la cuenta conjunta, un proceso estándar y rutinario que Marlene había autorizado sin pensarlo mucho porque creía que ese historial iba a jugar a su favor. Iba a demostrar cuánto dinero había manejado el hogar, cuánto había dependido de esa cuenta, cuánto le correspondía recibir. Lo que no calculó fue que el mismo historial también mostraría los movimientos que ella había hecho, todos con fechas, importes y descripciones. Y entre esos movimientos, había algo interesante. Durante los últimos 2 años, Marlene había realizado transferencias regulares a una cuenta que no correspondía a ningún gasto del hogar. No eran facturas. No eran servicios. No eran compras identificables. Eran transferencias periódicas de importes que oscilaban entre los $800 y los $1.400 mensuales.
En total, en 24 meses, más de $27.000 habían salido de esa cuenta conjunta hacia un destino que Marlene nunca había mencionado. Adrián me dio un momento para procesarlo. ¿Sabías algo de esto?, me preguntó. No, le dije, y era verdad. No sabía eso. Eso no estaba en ninguno de mis cálculos. ¿Quieres que sigamos tirando de este hilo? Sí, dije. Tira del hilo. Colgué el teléfono y me quedé un momento en silencio mirando por la ventana del apartamento. Fuera el día era normal. La gente caminaba, los coches pasaban, el mundo seguía girando con esa indiferencia característica que tiene hacia el dolor de las personas. No sentí dolor en ese momento. Sentí algo diferente, algo más frío y más limpio que el dolor. Sentí la confirmación de algo que una parte de mí había sospechado sin querer confirmarlo durante demasiado tiempo. Marlene no solo me había despreciado, no solo me había humillado delante de su familia durante 18 años, no solo había planeado echarme de mi propia casa con una sonrisa en la cara, sino que también me había robado, y eso cambiaba todas las dimensiones de lo que estaba por venir. Esa noche, le escribí un mensaje a Leticia, solo una línea: es peor de lo que pensábamos y mejor de lo que esperábamos. Tardó 30 segundos en responder. ¿Cuánto peor? $27.000 y una cuenta que aún no sabemos a quién pertenece. El silencio que siguió duró más de un minuto. Luego llegó su respuesta: Luciano, no dejes que se escape nada. Nada se iba a escapar. Me iba a asegurar personalmente de ello. Adrián me llamó un jueves por la tarde. Estaba en la oficina revisando unos nuevos contratos con un proveedor del norte. Cuando vi su nombre en la pantalla, supe por algo en la hora, por algo en el día, que lo que venía no era una actualización de rutina. Respondí de inmediato. Tenemos el nombre, dijo. Sin preámbulos, sin introducción, solo eso. Me recliné lentamente en mi silla y cerré los ojos por un segundo. Hay una parte de mí que se había estado preparando para este momento durante días, que había ensayado mentalmente diferentes versiones de esta conversación, diferentes nombres posibles, diferentes escenarios. Pero cuando Adrián dijo el nombre, cuando lo dijo en voz alta con su calma profesional, ninguno de mis ensayos mentales había sido suficiente preparación. La cuenta pertenecía a Estavón. Estavón, el mejor amigo de Claudio, el hombre que había estado en nuestra boda, que había comido en nuestra mesa docenas de veces a lo largo de los años, el que me daba palmaditas en la espalda en las reuniones familiares y me llamaba cuñado, aunque no lo fuera. Con esa falsa familiaridad que siempre me pareció un poco irritante, pero que nunca había tenido razones concretas para cuestionar. Ese Estavón. Me quedé en silencio tanto tiempo que Adrián preguntó si seguía en la línea. Estoy aquí, dije. ¿Cuánto tiempo llevan las transferencias? 26 meses. La primera fue 3 meses después de que Claudio lo presentara en esa cena de Nochevieja. ¿La recuerdas? La recuerdo perfectamente. Hace poco más de 2 años. Una cena en casa de Edna con demasiada gente y demasiado ruido donde Claudio había llegado con Estavón diciéndonos que era su nuevo socio en un proyecto que nunca explicó del todo. Marlene lo había recibido con una sonrisa particularmente cálida. Lo había notado en ese momento, pero lo había guardado en ese cajón mental donde pones las cosas que no quieres examinar demasiado de cerca. Ese cajón había estado cerrado durante 2 años. Adrián acababa de abrirlo de par en par. ¿Hay algo más?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Hay mensajes, dijo Adrián. Durante un tiempo, Marlene usó una aplicación de mensajería vinculada a una cuenta de correo electrónico secundaria. Ese correo electrónico estaba asociado a la misma dirección IP de nuestra casa durante las horas en que yo estaba trabajando. Su equipo técnico lo detectó durante la revisión de activos digitales. Hizo una breve pausa. Luciano, hay pruebas suficientes para ampliar la demanda, no solo de divorcio. Estamos hablando de apropiación indebida de fondos maritales con un destino documentado. Eso cambia toda la estructura del caso. Cerré el archivo que tenía abierto en mi escritorio. Ya no podía concentrarme en los contratos de los proveedores. Procede, le dije. ¿Estás seguro? Una vez que presentemos esto, no hay vuelta atrás.
ella va a saber que lo sabemos. Adrián, dije con calma, ella ya me echó de mi casa en público delante de 12 personas en mi propio cumpleaños. El punto de no retorno ya pasó hace mucho. Escuché algo que en Adrián era el equivalente a una sonrisa, un sonido breve, casi imperceptible. Entendido. Te enviaré los documentos esta noche. Colgué el teléfono y me quedé mirando el techo de la oficina durante un momento que no supe cuánto duró. No sentí rabia. Eso me sorprendió porque era el momento en que cualquiera habría tenido todo el derecho del mundo a sentir una rabia enorme y devastadora. Pero no la sentí. Sentí algo más parecido a una tristeza fría y ordenada. La tristeza de confirmar algo que en el fondo una parte de ti ya sabía. La tristeza de comprender que 18 años de tu vida no fueron exactamente lo que pensabas que eran. Pero la tristeza no te paraliza cuando ya has tomado tus decisiones. Y yo había tomado las mías. Esa misma tarde, Marlene recibió la notificación formal del inicio del proceso de divorcio. Documentos oficiales presentados a través de los canales legales adecuados con todas las firmas y sellos en orden. Fue Adrián quien coordinó la entrega, y fue uno de sus asistentes quien se presentó en la puerta de la casa, mi casa, para entregar el sobre. Marlene me llamó 4 minutos después. Esta vez respondí. ¿Qué es esto? Su voz tenía un tono que no había oído antes. No era el tono de la mujer segura de sí misma que me había echado de la cena con una copa en la mano. Era algo diferente, algo más agudo, más tenso, con una vibración por debajo que se parecía mucho al miedo. Son los papeles del divorcio, dije. ¿Lo que pediste? Luciano, esto no tiene sentido. Aquí dice que la casa está solo a tu nombre. Eso no puede ser correcto. Puedes comprobarlo en el registro de la propiedad, dije. El número de la escritura está en la segunda página. Silencio. ¿Y la cuenta? Preguntó. Su voz había bajado un tono. ¿Por qué bloqueaste la cuenta? No la bloqueé. Dejé de transferir dinero voluntariamente. Son cosas diferentes. Otro silencio, más largo esta vez. Luciano, tenemos que hablar en persona, sin abogados. Todos los asuntos se manejan a través de Adrián, dije. La oí tomar aliento. Adrián trabaja contigo. Necesito mi propio abogado. Ese es tu completo derecho, respondí. Cuando tengas uno, que contacte a Adrián. Mientras tanto, ¿cómo se supone que voy a pagar las cosas? No hay dinero en la cuenta. Me tomé un segundo antes de responder, no porque no supiera qué decir, sino porque quería que ese segundo fuera elocuente. Marlene, dije finalmente, me pediste que me fuera de la casa delante de toda tu familia con mucha confianza. Hice una pausa. Supongo que tenías un plan. Colgué. Me quedé allí con el teléfono en la mano, mirándolo, esperando a que volviera a sonar. No sonó, y ese silencio me dijo más que cualquier respuesta que ella pudiera haber dado. Lo que pasó en las horas siguientes me lo contó Leticia, que tenía una amiga cercana en ese círculo familiar y que, sin hacer nada indebido, simplemente escuchó lo que la gente decía cuando estaba asustada y necesitaba contárselo a alguien. Marlene llamó a Claudio, se lo contó todo, los documentos, la casa, la cuenta, el nombre de Adrián como el abogado contrario. Y en algún momento de esa conversación, entre su pánico y las respuestas cada vez más incómodas de él, surgió el nombre de Estavón. No sé exactamente cómo surgió. No sé si fue ella quien lo mencionó primero o si fue el silencio de Claudio lo que lo delató, pero surgió. Y cuando surgió, algo entre los dos hermanos se rompió de una manera que ninguno de los dos había previsto, porque resulta que Claudio no lo sabía todo. Sabía algo. Fue él quien los presentó, quien facilitó ese primer encuentro. Pero hay diferentes versiones sobre cuánto sabía y desde cuándo se había aclarado. Según lo que Leticia me dijo, es que esa llamada terminó con Claudio gritando y Marlene llorando y con Edna en medio de los dos tratando de calmar algo que ya no se podía calmar. La familia que había aplaudido junta en mi cumpleaños empezaba a fracturarse, y yo no había tenido que hacer absolutamente nada para provocarlo. Solo había presentado documentos. Solo había dejado de transferir dinero.
Solo había dejado que la realidad que había construido pacientemente a lo largo de los años comenzara a hacerse visible. Esa noche en el apartamento, me senté junto a la ventana con una taza de café y pensé en Estavón, en su cara en esa cena de Nochevieja, en sus palmaditas en mi espalda, en el saludo de cuñado que usaba conmigo. Y entendí algo que quizás debería haber entendido antes, pero que ahora veía con absoluta claridad. El desprecio que Marlene y su familia siempre me habían mostrado no venía solo de creer que yo era menos que ellos. También venía de la culpa, porque es mucho más fácil despreciar a alguien a quien le estás fallando que mirarlo a los ojos y reconocer lo que estás haciendo. Me habían tratado como si fuera un don nadie porque necesitaban creer que yo era un don nadie, pero yo era alguien, y estaban a punto de descubrirlo de la peor manera posible. Hay un momento en todo proceso de colapso en el que la persona que está cayendo aún no sabe que está cayendo. Sigue actuando con la misma confianza de siempre. Sigue tomando decisiones desde el mismo lugar de poder que cree tener. Sigue hablando con el mismo tono de quien controla la situación. Y luego llega el momento en que el suelo desaparece por completo bajo sus pies y el aire a su alrededor cambia y de repente entienden que han estado cayendo durante varios pasos sin saberlo. Marlene estaba en ese momento. Lo sabía porque Adrián me mantenía informado de cada movimiento legal y porque Leticia, sin hacer nada más que escuchar, me daba una imagen clara de lo que estaba pasando al otro lado. Y lo que estaba pasando al otro lado era que Marlene había contratado a un nuevo abogado, un hombre que no me conocía, que no conocía mis estructuras, que llegó al caso con toda la confianza de alguien que cree que va a encontrar un matrimonio convencional con bienes distribuidos convencionalmente. Lo que encontró fue algo completamente diferente. Su primer contacto con Adrián duró 40 minutos. Al final de esa llamada, como me dijo Adrián con su característica economía de palabras, el abogado de Marlene había pedido 3 días para revisar la documentación antes de continuar cualquier conversación. 3 días. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que estaba procesando porque la documentación era extensa y era sólida y contaba una historia muy diferente a la que Marlene se había estado contando a sí misma durante años. La empresa no era un negociete. Eso fue lo primero que el abogado de Marlene tuvo que procesar. La empresa que Claudio llamaba con ese diminutivo despectivo, la misma que Marlene nunca había visitado, nunca había preguntado, nunca había querido entender. Era en ese momento una operación con contratos activos en 4 países con un equipo de 42 personas con una facturación anual que superaba los $2.400.000. $2.400.000. No en la cuenta conjunta, no en ningún lugar al que Marlene hubiera tenido acceso, en una estructura corporativa construida con el tiempo con asesoramiento legal con una clara separación entre bienes personales y bienes de la empresa, lo que significaba que desde un punto de vista legal, la mayor parte de ese dinero no era marital, sino corporativo. Marlene había pasado 18 años viviendo cómodamente con el dinero que yo elegía transferirle. Nunca investigó de dónde venía ese dinero. Nunca preguntó cuánto había detrás. Nunca se molestó en entender la estructura, y ese descuido, que en su momento fue otra señal de cuánto me subestimaba, se había convertido ahora en la razón por la que no tenía ningún reclamo legal sobre la mayor parte de lo que yo había construido. Su abogado se lo explicó. Marlene no se lo tomó bien. Leticia me contó que una tarde, varios días después de que el abogado le diera esa primera revisión, Marlene llegó a casa de Edna y estuvo dentro durante 3 horas. Los vecinos oyeron voces, no exactamente gritos, pero sí voces altas y tensas, del tipo que atraviesan las paredes cuando la carga emocional es demasiado grande para ser contenida. Edna, que durante 18 años había sido el motor del desprecio hacia mí, que me había ignorado en las conversaciones y había celebrado con una copa en la mano cuando su hija me echó de mi propia casa, ahora estaba sentada frente a la misma hija. Tratando de entender cómo era posible que la situación fuera tan diferente de lo que ambas habían imaginado. No tenían respuesta porque la respuesta requería admitir algo que ninguna de las dos estaba dispuesta a admitir, que me habían subestimado de una manera tan completa, tan absoluta, que ni siquiera se habían tomado la molestia básica de saber con qué y con quién estaban tratando. Pero el colapso no se detuvo ahí, porque Estavón, el hombre de la cuenta, el hombre de las transferencias mensuales, el hombre de las palmaditas en la espalda y el falso cuñado, tomó una decisión en esos días que nadie esperaba. Desapareció. No literalmente. No se fue del país ni cortó todos los lazos de la noche a la mañana. Pero dejó de responder a los mensajes de Marlene. Dejó de responder a las llamadas.
Y cuando Claudio, furioso y confundido, fue a buscarlo en persona a su negocio, encontró la puerta cerrada con un cartel que decía que el local estaba temporalmente fuera de servicio. Estrabón había entendido algo que Marlene todavía estaba procesando, que cuando hay documentos, cuando hay transferencias registradas, cuando hay fechas e importes y pruebas concretas de una relación financiera que no debería haber existido, lo más inteligente que puede hacer alguien con algo que ocultar es volverse muy, muy difícil de encontrar. Claudio llamó a Marlene, furioso. La conversación que siguió, según lo que le llegó a Leticia indirectamente, fue una de esas conversaciones que rompe algo entre dos personas de forma permanente. Claudio acusó a Marlene de meterlo en un problema del que no tenía toda la información. Marlene acusó a Claudio de ser quien había traído a Estrabón a sus vidas. Y en el fuego cruzado de esas acusaciones, en esa espiral de culpas que cada uno le lanzaba al otro, salieron cosas que se habían guardado durante mucho tiempo y que una vez dichas no se podían desdecir. La familia unida, que había celebrado mi humillación pública, ahora estaba completamente fracturada, y yo seguía sin hacer nada. Solo dejaba que los documentos hablaran. Solo dejaba que la realidad que había construido con paciencia y visión a lo largo de los años siguiera haciéndose visible capa por capa. Pero había algo más que aún no había llegado, algo que Adrián me había mencionado brevemente en una de nuestras últimas llamadas con su tono de quien guarda lo más importante para el final. Las transferencias a la cuenta de Estrabón habían salido de la cuenta conjunta. Eso ya lo sabíamos. Pero durante la revisión ampliada de activos, el equipo de Adrián había encontrado algo adicional, algo que no estaba en la cuenta conjunta, sino en un lugar más difícil de detectar. Marlene había abierto una tarjeta de crédito a nombre de la empresa hacía 3 años. No la empresa principal, una empresa secundaria, un nombre comercial menor que uso para pequeñas operaciones, y al que en algún momento ella había tenido acceso temporal para un gasto específico que yo había autorizado. Ese acceso temporal se había utilizado de una manera que yo no había autorizado. Durante 21 meses, esa tarjeta había registrado gastos que no correspondían a ninguna operación comercial, restaurantes, hoteles, compras en tiendas que no tenían ninguna relación con nada que yo hubiera aprobado. Gastos que en total ascendían a algo cercano a los $19.000. $19.000 más. Lo que empezó como un divorcio se estaba convirtiendo en algo con dimensiones legales significativamente más complejas. Y Adrián, con toda su experiencia, me lo dijo con una claridad que agradecí. Luciano, ya no estamos hablando solo de la disolución de un matrimonio. Estamos hablando del uso no autorizado de instrumentos financieros corporativos. Eso tiene otro tipo de consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Pregunté, aunque ya tenía una idea. Del tipo que involucra instancias distintas a un tribunal de familia. Me quedé en silencio un momento. ¿Qué recomiendas? Adrián pensó antes de responder. Eso era característico de él. Nunca respondía rápidamente cuando la pregunta era importante. Te recomiendo que le des a su abogado la oportunidad de presentar todo junto, que no lo fragmentemos, que cuando lleguemos a los tribunales lleguemos con el cuadro completo para que no haya sorpresas para nosotros, solo para ellos. De acuerdo, dije. Y Luciano, una cosa más. Dime. Cuando esto se presente formalmente, habrá un momento en que ella entienda la dimensión real de lo que enfrenta. Ese momento puede ir en diferentes direcciones. Necesito saber cómo quieres manejarlo. Pensé en esa pregunta durante un largo momento. Pensé en 18 años, en las cenas, en los comentarios de Claudio, en las miradas de Edna, en los aplausos de todos ellos esa noche, en Estrabón y sus palmaditas en mi espalda. Pensé en Marlene levantando su copa con esa sonrisa segura. Y pensé en lo que realmente quería, no en lo que sentía en momentos de rabia fría, no en lo que imaginaba en momentos de dolor, en lo que realmente quería en el fondo de todo. Quería ser justo, dije finalmente. No más que justo, pero completamente justo. Adrián entendió exactamente lo que eso significaba y comenzó a preparar los documentos finales. La citación llegó un lunes por la mañana. Todavía no era una citación judicial. Era una reunión formal entre las partes convocada por Adrián con toda la estructura procesal que tales reuniones requieren. Una reunión en la que estaríamos presentes Marlene, su abogado, Adrián y yo.
Una reunión cuyo propósito oficial era explorar la posibilidad de un acuerdo antes de llevar todo a instancias judiciales más complejas. Marlene aceptó asistir. Supe por Adrián que su abogado le había aconsejado que fuera, que era mejor escuchar antes de que las cosas escalaran a un territorio donde las opciones se reducen y los costos aumentan. Que había elementos en el caso que se entendían mejor en un contexto privado antes de que se convirtieran en parte del registro público. Llegó a esa reunión con la misma postura de siempre, la espalda recta, la mirada directa, esa forma que tenía de entrar en una habitación como si cada espacio al que llegaba le perteneciera por derecho. Llevaba ropa pulcra, el pelo en orden, todo calculado para proyectar control. Yo llegué 10 minutos antes que ella. Estaba sentado cuando entró con una taza de café delante de mí y una carpeta cerrada sobre la mesa que no abrí cuando se sentó. Solo la miré sin hostilidad, tampoco sin calidez, con esa neutralidad que es quizás lo más desconcertante que puedes mostrar a alguien que espera encontrar dolor en tus ojos. Se sentó frente a mí y por un segundo, solo un segundo, vi algo cruzar su rostro. No podría nombrarlo exactamente. Era una mezcla de confusión y algo más antiguo, algo que quizás había estado enterrado bajo años de desprecio construido y que en ese momento en esa pequeña y silenciosa habitación se asomaba sin permiso. No le di tiempo a procesar ese momento. Adrián comenzó. Lo hizo con la precisión y la calma de alguien que ha tenido este tipo de conversaciones muchas veces y sabe exactamente a qué velocidad ir para que la información aterrice con todo su peso. No fue agresivo. No fue teatral. Fue simplemente claro, con documentos sobre la mesa, con cifras concretas, con fechas verificables. Primero, la casa. El abogado de Marlene ya lo sabía. Pero oírlo en voz alta, con el número de la escritura citado, con una fecha de compra anterior al matrimonio confirmada, con la documentación del registro extendida sobre la mesa, tuvo un efecto diferente a leerlo en un trozo de papel. Marlene miró los documentos. Los miró durante varios segundos sin decir nada, y su abogado a su lado asintió levemente de una manera que era casi una disculpa anticipada por lo que estaba por venir. Luego, la empresa. Adrián presentó el resumen ejecutivo con la misma calma con la que había presentado todo lo demás. Facturación anual, estructura corporativa, número de empleados, contratos activos, proyección de los últimos 3 años, todo en un documento de 4 páginas, que era en esencia el retrato real de lo que yo había construido mientras me llamaban el marido de Marlene en las reuniones familiares. Vi el momento exacto en que Marlene leyó la cifra de facturación anual. Sus ojos se detuvieron solo un instante, pero se detuvieron. $2.400.000. No fue el número lo que la paralizó. Fue lo que el número representaba. Eran 18 años de suposiciones equivocadas. 18 años de creer que yo era funcional, pero menor, útil, pero no importante. El proveedor, pero no el protagonista. 18 años de escenas en las que hablaba de mí como si no estuviera en la habitación y de noches en las que sus planes no me incluían porque yo era, en su mundo, un elemento del fondo. Y todo ese tiempo mientras ella construía esa narrativa de mí, yo estaba construyendo esto. Su abogado le dijo algo al oído en voz baja. Ella asintió sin apartar la vista del documento. Luego vino la parte que sabía que iba a cambiar el tono de la reunión definitivamente. Adrián abrió una segunda carpeta, más delgada que la primera, pero con un peso diferente. El tipo de peso que tienen los documentos cuando no solo hablan de dinero, sino de decisiones que alguien tomó creyendo que nunca serían descubiertas. Las transferencias a la cuenta de Estavón, 26 meses, $27.000, con cifras exactas, con fechas, con los importes de cada transferencia listados uno por uno en una columna que ocupaba casi una página completa. El abogado de Marlene dejó de asentir. Marlene dejó de mirar los documentos y me miró. Era la primera vez en toda la reunión que me miraba directamente. Y en esa mirada, había algo que nunca había visto en ella antes. No era el desprecio de las cenas familiares. No era la fría confianza de la noche de cumpleaños. Era algo mucho más pequeño y mucho más humano que todo eso. Era miedo. No dije nada. Sostuve su mirada con la misma neutralidad de siempre y dejé que Adrián continuara. La tarjeta de crédito corporativa, 21 meses, $19.000 en gastos no autorizados, restaurantes, hoteles, compras, todo listado con la misma precisión quirúrgica,
todo con recibos digitales adjuntos, con registros de ubicación en algunos casos. Con una claridad documental que no dejaba lugar a interpretaciones alternativas. El abogado de Marlene pidió un momento. Se levantó de la mesa con una breve disculpa y salió de la habitación con su teléfono en la mano. A través del cristal de la puerta, pudimos verlo caminar por el pasillo, hablando con una mano en el bolsillo y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante con ese lenguaje corporal que tienen los abogados cuando están recalculando todo lo que creían saber sobre un caso. Marlene y yo nos quedamos solos en la habitación. Era la primera vez que estábamos solos desde la noche de mi cumpleaños. Ella habló primero. Luciano. Su voz había perdido el tono que conocía. Era más baja, más plana, como si el aire que la sostenía se hubiera escapado en algún momento de la última media hora y aún no hubiera encontrado cómo recuperarlo. Marlene, respondí sin más. No sabía que la empresa era tan... Se detuvo. No terminó la frase. ¿Tan qué? Le pregunté, no con crueldad, con una curiosidad genuina y muy tranquila. No respondió. Grande. La ayudé. ¿Exitosa? ¿Real? Hice una breve pausa. Nunca preguntaste, Marlene. En 18 años, nunca preguntaste. Miró hacia la mesa. Lo de Estavón. Empezó. La interrumpí con calma, pero con firmeza. De eso no hablamos aquí. De eso hablan los abogados. Asintió casi imperceptiblemente, pero asintió. Hubo un largo silencio. Afuera, en el pasillo, su abogado seguía caminando y hablando. El sol entraba por la ventana lateral de la habitación y hacía una línea de luz en la mesa entre nosotros, dividiendo el espacio de una manera que me pareció en ese momento casi demasiado simbólica. Entonces Marlene dijo algo que no esperaba. ¿Cuánto tiempo lo supiste? La pregunta era más compleja de lo que parecía. Tenía capas. ¿Cuánto tiempo supe lo de Estavón? ¿Cuánto tiempo supe de su plan de divorcio? ¿Cuánto tiempo había estado preparando todo esto? Era una pregunta que en realidad preguntaba otra cosa. Preguntaba cuándo había dejado de ser el hombre que ella creía controlar y me había convertido en algo que no reconocía. La miré un momento. El tiempo suficiente, dije. Su abogado volvió a entrar en ese momento. Se sentó, arregló sus papeles, y con una voz que había bajado considerablemente de tono en comparación con cuando había llegado esa mañana, dijo que su clienta necesitaba tiempo para revisar la documentación completa antes de tomar cualquier decisión sobre cómo proceder. Adriana asintió cortésmente. Recogí mi carpeta, me levanté, me abotoné la chaqueta lentamente y, antes de irme, me detuve un momento junto a la puerta. No me giré hacia Marlene. No era necesario. Solo dije con una voz lo suficientemente baja como para sonar definitiva y no teatral, tómate todo el tiempo que necesites. Los documentos no van a cambiar. Y me fui. En el pasillo, Adrián me alcanzó unos segundos después. Caminamos juntos hasta el ascensor sin hablar. Cuando las puertas se cerraron y estuvimos solos, me miró de lado. ¿Cómo estás? Pensé en la pregunta honestamente. Estoy bien, dije. Y esta vez, al igual que cuando se lo había dicho a Leticia semanas atrás, era completamente verdad. El ascensor bajó en silencio. Afuera, el día estaba despejado y el aire tenía esa temperatura exacta que hace que respirar se sienta como un privilegio. Me detuve un momento en la entrada del edificio. Cerré los ojos solo un segundo y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Espacio. El tipo de espacio que se abre cuando algo que te ha estado comprimiendo durante años finalmente se retira. No alegría todavía, no celebración, solo espacio, aire. La sensación física de que el peso se había desplazado. Caminé hacia mi coche. Todavía había cosas que hacer. Todavía había pasos que dar. Pero el centro de gravedad del caso había cambiado definitivamente en esa habitación, y ambos lo sabíamos. Marlene ahora conocía la dimensión real de lo que había perdido. Y yo sabía que lo peor para ella aún no había terminado. Dicen que hay un punto en el que una persona deja de negociar con la realidad y finalmente la acepta.
No porque quiera, sino porque la realidad deja de darle opciones. Porque cada puerta que intenta abrir está cerrada. Porque cada camino que cree encontrar termina en un muro. Porque el espacio a su alrededor se encoge centímetro a centímetro hasta que no queda ningún lugar a donde moverse. Marlene llegó a ese punto 3 semanas después de la reunión. No de repente. Nunca es de repente. Fue por capas, igual que todo lo que había venido antes. Una capa encima de otra. Cada una más pesada que la anterior hasta que el peso total se volvió imposible de soportar. La primera capa vino del lado legal. El abogado que Marlene había contratado, el hombre que había llegado al caso con tanta confianza y había salido de nuestra reunión haciendo llamadas en el pasillo, presentó su renuncia como representante una semana después. No de forma dramática, con una carta formal con las razones expresadas en el lenguaje cuidadoso que usan los abogados cuando no quieren decir directamente que el caso que se les presentó no era el caso que realmente existía. Marlene tuvo que buscar otro abogado. El segundo abogado escuchó todo, revisó la documentación que Adrián había presentado y le dijo algo que el primero había intentado suavizar, pero que éste no tuvo la misma delicadeza para endulzar. Le dijo que su posición legal era, en sus palabras exactas, como me contó Adrián más tarde, significativamente más débil de lo que cualquiera en su situación hubiera querido oír. La casa no era negociable. Los documentos eran anteriores al matrimonio y estaban perfectamente registrados. La empresa no era marital en los términos que ella esperaba. La estructura corporativa, construida con asesoramiento legal desde sus primeros años de crecimiento, separaba claramente los bienes empresariales de los personales de una manera que resistía cualquier contraargumento. Y las transferencias a la cuenta de Estavón, junto con los gastos en la tarjeta corporativa, no solo debilitaban su posición en el divorcio, sino que abrían una dimensión completamente diferente del caso. Una dimensión que el segundo abogado le explicó con toda la claridad que el primero había evitado. Esta dimensión tenía un nombre legal específico, y ese nombre podía significar consecuencias que iban mucho más allá de perder en un tribunal de familia. Marlene pasó esos días en casa de Edna. La casa, mi casa, había estado en un limbo legal mientras se resolvía el proceso. Pero el ambiente dentro se había vuelto tan cargado, tan lleno de tensión no resuelta y preguntas sin respuesta que ella misma había preferido irse. Edna la recibió como siempre, pero esta vez sin la energía triunfante de las semanas anteriores, esta vez con una pesada quietud que era lo más parecido a una preocupación genuina que Edna era capaz de mostrar. Claudio no apareció. Eso fue lo que más le dolió a Marlene, según lo que le llegó a Leticia por los canales habituales. No los documentos, no los números, no los abogados, la ausencia de Claudio. Porque Claudio, que siempre había sido el más ruidoso en su desprecio por mí, el primero en aplaudir, el que le había dado a Marlene la validación constante de que sus decisiones eran correctas y sus actitudes estaban justificadas. Ese Claudio había desaparecido en el momento en que las consecuencias se volvieron reales. Así es como funciona ese tipo de apoyo. Es abundante cuando no cuesta nada. Se evapora exactamente cuando más se necesita. Estavón seguía sin dar señales de vida. Había dejado de responder a todo el mundo. Su negocio permanecía cerrado. Su teléfono iba directo al buzón de voz, y las pocas personas que sabían dónde vivía informaron que no había señales de actividad en su apartamento. No había desaparecido del sistema, pero había hecho todo lo posible por volverse invisible dentro de él. Marlene intentó contactarlo durante días. Mensajes, llamadas, correos electrónicos, nada. El silencio de Estavón era en sí mismo una respuesta, y era la peor respuesta posible porque confirmaba de una manera que no necesitaba palabras que había algo que proteger, que había algo que si salía completamente a la luz sería difícil de explicar. Adrián me llamó un martes con una actualización que cambió el ritmo de todo. El segundo abogado de Marlene nos contactó esta mañana, me dijo. ¿Quieren hablar de un acuerdo? Me tomé un momento antes de responder. ¿Qué tipo de acuerdo? Están dispuestos a aceptar los términos principales, la casa, la estructura corporativa. Piden una compensación mensual por un periodo de transición y que no procedamos con los cargos adicionales relacionados con los fondos. Escuché eso y lo procesé cuidadosamente. ¿Qué recomiendas? Le pregunté. Adrián fue directo, como siempre. Depende de lo que quieras.
Si quieres rapidez, el acuerdo tiene sentido. Si quieres que todo quede documentado públicamente en un expediente, vas a juicio. Ambos caminos son válidos. Pero debes saber que si vas a juicio, el proceso se alarga y ella se enfrentará a preguntas sobre los fondos que van más allá de los asuntos civiles. ¿Cuánto tiempo me das para decidir? 48 horas es razonable. Pasé esas 48 horas pensando más cuidadosamente de lo que había aplicado a cualquier decisión de negocios en los últimos años. Porque esta no era solo una decisión legal. Era una decisión sobre qué tipo de final quería para esta historia, qué tipo de hombre quería ser cuando todo terminara, qué buscaba realmente cuando pensaba en la justicia. No buscaba destruirla. Tenía claro eso desde el principio, aunque hubo momentos, especialmente en las noches más largas de esas semanas, en que la rabia fría intentó convencerme de lo contrario. Pero destruir no era lo mismo que hacer justicia. Destruir era impulsivo. Era emocional. Era el tipo de cosa que hace alguien que no tiene control. Y yo tenía el control. Lo que quería era que las cosas estuvieran en su lugar correcto, que cada uno tuviera exactamente lo que merecía, que la verdad se estableciera de una manera que no pudiera ser reescrita más tarde. Y que yo pudiera alejarme de todo esto sin deberle nada a nadie y sin que nadie pudiera reclamarme nada. Llamé a Adrián antes de que se cumplieran las 48 horas. Iremos con el acuerdo, dije, pero con condiciones específicas. Dime. Le enumeré las condiciones con precisión. La compensación mensual que pedían era aceptable, pero con un límite de tiempo claro y no negociable. La cláusula sobre los cargos adicionales se aceptaba, pero a cambio de un reconocimiento formal y documentado de los hechos firmado por ella, que quedaría en nuestro poder, no para ser usado públicamente, solo para que existiera, solo para que la verdad tuviera un papel con una firma. Y una condición más, que no era legal, sino personal. Quería una breve reunión sin abogados en la sala, solo nosotros dos, antes de que se firmara cualquier documento. Adrián lo procesó por un momento. ¿Para qué? Me preguntó, no con sospecha, sino con la curiosidad genuina de alguien que me conocía bien. Para cerrar algo, dije. No para quejarme, no para discutir, solo para cerrar. Hubo una pausa. Lo transmitiré. No sé si aceptará. Aceptó. Me lo confirmaron al día siguiente. Aceptó la reunión con la condición de que fuera en un lugar neutral y que ninguno de los dos viniera con acompañantes. Un café, una hora específica, una duración máxima de 30 minutos, exactamente lo que yo había pedido. En los días que siguieron, mientras los abogados terminaban de afinar los términos del acuerdo, me permití por primera vez en semanas hacer algo que no tenía nada que ver con documentos ni estrategias ni decisiones. Me permití simplemente existir en el presente. Visité la oficina con más calma. Cené con Leticia una noche y hablamos de cosas que no tenían nada que ver con Marlene o el proceso. Me senté en el parque cerca del apartamento una tarde y me quedé allí sin hacer nada durante casi una hora, viendo a la gente pasar con esa rutina diaria y tranquila que das por sentada hasta que la pierdes. Me di cuenta de algo en esos días. Me había acostumbrado tanto al peso de esos 18 años que había olvidado cómo se sentía no llevarlo. Me había acostumbrado tanto a existir en una dinámica que me reducía que había olvidado cuánto espacio ocupaba realmente cuando nadie me lo quitaba. Era un espacio considerable y era completamente mío. La noche antes de la reunión con Marlene, Leticia me llamó. ¿Estás seguro de que quieres verla? Me preguntó. Sí, dije. ¿Para qué, Luciano? Ya tienes todo lo que necesitas legalmente. Pensé en cómo explicar algo que era difícil de poner en palabras. Porque necesito que me vea, dije finalmente. No al hombre que ella creía que era, sino a quien realmente soy. Una vez, con todo sobre la mesa. Y luego no la volveré a ver nunca más si no quiero. Leticia se quedó en silencio un momento. Está bien, dijo. Pero que esta sea la última vez que le das tu tiempo. Tenía razón. Sería la última vez. Llegué al café 10 minutos antes que ella. No por estrategia esta vez, no porque necesitara ninguna ventaja táctica en esa reunión, sino porque quería sentarme, pedir mi café,
Mirar la calle a través de la ventana un momento y llegar a esa reunión desde un lugar de quietud real y no de preparación calculada. Ya había tenido suficiente de calcular ese día. Solo quería estar presente. El café era un lugar tranquilo, de esos con mesas de madera desgastada y luz natural que entra por grandes ventanales. No había mucha gente a esa hora. Una pareja en un rincón, un hombre solo con un portátil, la música de fondo baja que no podías identificar como ninguna canción en particular, un lugar sin drama. Exactamente lo que necesitaba. Marlene llegó a tiempo. Entró por la puerta principal y captó mi mirada antes de que me moviera. Cruzó el espacio entre la entrada y mi mesa con esa postura suya de siempre. Pero algo en ella era diferente. No era la ropa que seguía siendo pulcra. No era el pelo que seguía en orden. Era algo más interno. Algo en la forma en que sostenía los hombros. Algo en la línea alrededor de sus ojos que hablaba de semanas difíciles y noches que no habían sido amables con ella. Se sentó frente a mí. Pidió un té cuando vino la camarera. Yo tenía mi café a medio terminar. Ninguno de los dos habló hasta que la camarera se fue. Fue ella quien empezó. Gracias por aceptar esto, dijo. Su voz era diferente a la de la reunión con los abogados. Más baja, más directa, sin la capa de tensión legal que lo cubría todo en esa habitación. Yo lo pedí, le recordé con calma. Asintió. Miró la mesa un momento y luego me miró. ¿Por qué? Me preguntó. Ya tenías todo lo que necesitabas. Los documentos, el acuerdo. ¿Por qué querías verme? Era una pregunta honesta. Merecía una respuesta honesta. Porque 18 años merecen al menos una conversación real, dije. No a través de abogados, no con documentos sobre la mesa. Una conversación donde ambos somos solo dos personas. Algo cruzó su rostro. No podría nombrarlo con precisión. Era una mezcla de cosas demasiado juntas para separarlas. ¿Cuándo dejó de ser real para ti? Me preguntó. La pregunta me tomó por sorpresa. No por su contenido, sino por su honestidad. Era la pregunta más directa que Marlene me había hecho en años, quizás en toda nuestra historia. Me tomé un momento antes de responder. No fue un solo momento, dije. Fue una acumulación. Cada cena donde tu familia me trataba como si no estuviera en la habitación y tú no decías nada. Cada vez que Claudio hacía un comentario y todos se reían y yo te miraba esperando algo que nunca llegó. Cada decisión tomada sobre mi vida sin preguntarme. Hice una breve pausa. No fue un día, fueron muchos días, uno encima del otro durante mucho tiempo. Marlene escuchó todo sin interrumpir. Sus manos estaban alrededor de la taza de té que había llegado mientras yo hablaba, y la sostenía sin beber, como si necesitara tener algo entre los dedos. Yo también estaba acumulando cosas, dijo después de un silencio. Cosas que no sabía cómo manejar de otra manera. No le pregunté a qué se refería. No necesitaba ese nivel de detalle. No era una sesión de terapia de pareja. Era un cierre. Lo sé, dije simplemente. ¿Me odias? Me preguntó. La pregunta me sorprendió por su crudeza. Era la pregunta de una persona, no de una parte legal en un proceso de divorcio. Era la pregunta de alguien que, debajo de todo lo que había construido, todavía necesitaba saber cómo era vista. Pensé en la respuesta cuidadosamente. No, dije, y era verdad. Odiar requiere una energía que ya no tengo disponible para esto. Lo que siento es más como una distancia enorme. Como si todo lo que vivimos estuviera al otro lado de un cristal y puedo verlo, pero ya no puedo tocarlo. Marlene bajó la vista a su taza. ¿Hay algo que quieras decirme? Le pregunté. Algo que no haya pasado por los abogados. Tardó un rato en responder. Cuando lo hizo, su voz era aún más baja, casi al nivel de algo que te dices a ti mismo y alguien más casualmente oye por proximidad. Lo de Estrabón fue un error, dijo. No fue lo que probablemente piensas que fue. Pero fue un error de todos modos. Y lo que hice con el dinero, se detuvo. No tengo una buena explicación para eso.
No le pedí una. No era lo que había venido a buscar. Marlene, dije, y esperé a que me mirara antes de continuar. No vine a escuchar explicaciones. Vine a decirte algo que quiero que se diga entre nosotros sin papeles y sin testigos. Me miró. Durante 18 años, fui un buen marido. Trabajé. Sostuve esa casa. Estuve presente aunque todos ustedes eligieron no verme. No fui perfecto, pero fui honesto y merecía ser tratado con más respeto del que me diste. Hice una pausa. Eso no es una queja. Es simplemente la verdad. Y quería decírtelo a la cara una vez para que no haya duda de que lo sé, aunque tú lo hayas olvidado. Marlene no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, dijo solo esto: tienes razón. 2 palabras sin elaboración, sin defensa, sin la capa de argumentos que habría esperado de la Marlene que conocía. Solo 2 palabras que de alguna manera fueron más de lo que había recibido de ella en los últimos años de nuestro matrimonio. No las celebré. No las necesitaba para nada concreto, pero las escuché. Dejé que existieran en el aire entre nosotros por un momento, y luego tomé el último sorbo de mi café y dejé la taza en la mesa. Me ajusté la chaqueta, saqué mi cartera y dejé suficiente dinero en la mesa para cubrir a ambos. No porque tuviera que hacerlo, sino porque era el tipo de gesto que yo era, independientemente de todo lo demás. Me levanté. Marlene también hizo un gesto para levantarse, pero la detuve con una pequeña seña de mi mano. ¿Qué? Termina tu té. Me miró desde su silla con una expresión que no pude descifrar del todo. Había algo en ella que en otras circunstancias, en otra vida, podría haber sido el comienzo de algo diferente. Pero no en esta. No después de todo lo que había pasado. Algunas cosas se rompen de maneras que no tienen reparación posible. Y no porque nadie quiera repararlas, sino porque el material no lo soporta. Me detuve un momento junto a la mesa, de pie, mirándola por última vez con esa calma que había aprendido a habitar en las últimas semanas. Espero que encuentres lo que buscas, Marlene. Lo dije sinceramente, sin ironía, sin veneno escondido debajo. De verdad. Abrió la boca ligeramente, como si fuera a decir algo. No dije nada más. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta del café. Afuera el aire estaba limpio y el sol estaba en ese ángulo de la tarde que le da a todo una luz ligeramente dorada. Del tipo que hace que los edificios ordinarios parezcan un poco más dignos y las calles ordinarias parezcan un poco más anchas. Caminé sin prisa, sin mirar atrás. No la volví a mirar. No había necesidad. Había dicho lo que tenía que decir. Había oído lo que necesitaba oír. Y ahora caminaba hacia mi coche con esa sensación específica de alguien que acaba de cerrar un libro muy largo, lo ha puesto en una estantería y siente el peso exacto de sus manos vacías. Un peso que sorprendentemente se sentía muy bien. Arranqué el motor, puse música, algo tranquilo, algo que no tuviera ningún recuerdo asociado con nada de lo que había vivido en los últimos meses. Música nueva para una nueva etapa. Y mientras el café quedaba atrás en el espejo retrovisor y la ciudad se abría ante mí en todas sus posibles direcciones, pensé en algo que Leticia me había dicho semanas atrás, que cuando todo terminara, quería que no hubiera ninguna duda sobre quién era yo realmente. No quedaba ninguna duda. Ni para Marlene, ni para Adrián, ni para nadie que hubiera estado en esa mesa en mi cumpleaños, y lo más importante de todo, ni para mí mismo. Giré la esquina y desaparecí en el tráfico de la tarde. Dicen que la verdadera libertad no llega en un momento dramático. No llega con música de fondo ni con un discurso ni con nadie mirando. Llega en silencio, en los momentos más ordinarios. Cuando de repente te das cuenta de que algo que solía pesarte ya no está. Que respiras diferente. Que te levantas por la mañana y el primer pensamiento del día es tuyo. Completamente tuyo, sin la sombra de nadie sobre ti. Eso es lo que me pasó a mí. No fue el día que firmamos el acuerdo. Aunque ese día fue importante. No fue el día que salí del café después de ver a Marlene por última vez. Aunque ese día también marcó algo. Fue una mañana ordinaria, varias semanas después de que todo se hubiera resuelto. Cuando me desperté en el apartamento, miré el techo, escuché el sonido de la ciudad afuera y pensé simplemente en lo que quería para desayunar.
Nada más. Sin procesos legales en mi cabeza, sin estrategias, sin el peso acumulado de 18 años presionando desde adentro. Solo el pensamiento limpio y completamente mundano de un hombre que tiene hambre y tiene toda una mañana por delante para hacer lo que quiera con ella. Me levanté, preparé café, me senté junto a la ventana y me permití sentir algo que no me había permitido sentir en mucho tiempo sin culpa o la sensación de que era prematuro. Me sentí bien. No eufórico, no victorioso en el sentido ruidoso de la palabra, simplemente bien, con esa solidez tranquila de alguien que sabe exactamente dónde está parado y no le debe explicaciones a nadie. El acuerdo se había firmado 2 semanas antes. Los términos eran los que yo había establecido. La casa seguía siendo mía. La empresa seguía siendo mía en su estructura completa. Marlene recibió una compensación mensual por un periodo de 18 meses que era razonable y que había aceptado sin negociar a la baja porque no buscaba dejarla sin nada. Buscaba justicia, no destrucción. Y esa diferencia, esa línea clara entre las dos cosas, era algo de lo que me sentía genuinamente orgulloso. El reconocimiento formal que había solicitado, el documento firmado por ella donde se establecían los hechos concretos relacionados con las transferencias y el uso de la tarjeta corporativa, estaba guardado en una carpeta en la oficina de Adrián. No iba a usarlo para nada. No tenía intención de mostrárselo a nadie ni de hacerlo público, pero existía, y existir era suficiente. Era la diferencia entre una verdad que solo yo conocía y una verdad que tenía forma, fecha y firma. Esas cosas importan más de lo que parecen. Adrián me llamó la semana después de la firma para cerrar los últimos detalles administrativos. Al final de la llamada, después de que todos los asuntos profesionales se hubieran resuelto, me dijo algo que no esperaba. Luciano, en 12 años de trabajo juntos, este fue el caso más ordenado que he visto de alguien en tu posición. La mayoría de la gente en situaciones como esta toma decisiones por ira. Tú tomaste decisiones por claridad. Eso es inusual. Se lo agradecí, y lo decía en serio porque venía de alguien que no solía decir cosas que no pensaba. Lo que pasó con los otros personajes de esta historia lo supe de forma fragmentada, sin buscarlo, simplemente porque cuando vives en el mismo mundo que alguien, las noticias llegan aunque no las pidas. Claudio perdió el contrato que había mantenido con la cadena de distribución relacionada indirectamente con mi empresa. Intentó reemplazarlo con otros clientes, pero la estructura de su negocio dependía demasiado de esa relación específica para sostenerse sin ella. En pocos meses, estaba renegociando deudas y cerrando una de sus 2 operaciones. No estaba arruinado, pero el negociete, que él creía tan superior al mío, resultó ser considerablemente más frágil de lo que su arrogancia le había permitido ver. Nunca me contactó. No esperaba que lo hiciera. Estrabón reapareció eventualmente, no de forma dramática, sino de la manera en que reaparecen las personas que se han estado escondiendo cuando las cosas se calman. Volvió a estar activo en sus redes sociales, reabrió su local con un nombre ligeramente diferente. Empezó a circular por los mismos círculos de siempre, pero algo había cambiado en su posición dentro de ese círculo. Claudio no lo recibió con la misma calidez. Los conocidos comunes mantenían una distancia discreta. El mundo social tiene su propia manera de procesar estas cosas sin juicios formales y sin declaraciones públicas, simplemente ajustando las temperaturas. Edna fue quizás el capítulo más inesperado de todo. Leticia me contó que aproximadamente un mes después de que todo se resolviera, Edna la había contactado, no a mí directamente, a Leticia, con un breve mensaje disculpándose por la forma en que siempre me había tratado. No era un mensaje largo ni elaborado. Era el tipo de mensaje que escribe una persona mayor cuando la realidad le ha mostrado algo que no quería ver y ya no puede ignorar. Leticia me lo reenvió sin comentarios, dejándome decidir qué hacer con él. No respondí, no porque le guardara rencor específicamente, sino porque había llegado a un punto en que mi energía era demasiado valiosa para gastarla en reconstruir relaciones que nunca habían sido sólidas. Podía desearle lo mejor a alguien sin necesidad de tenerlo en mi vida. Eso también es una forma de libertad. De Marlene, no supe mucho en las semanas siguientes a la firma. Sé que encontró un apartamento. Sé que se reconectó con algunas amigas que se habían alejado durante los años en que nuestra dinámica familiar lo absorbía todo. Sé que empezó a trabajar en algo, aunque no sé exactamente qué. Esas cosas llegaron indirectamente sin que yo las buscara,
Como siempre lo hace la información sobre personas que fueron una parte central de tu vida y que ahora existen en un perímetro distante. Le deseo lo mejor, dije en el café, y todavía lo pienso. No es un cliché. Es simplemente lo que siento cuando pienso en ella honestamente desde la distancia que ahora existe entre nosotros. Que encuentre algo real. Que construya algo que sea verdaderamente suyo. Que aprenda de lo que pasó de la misma manera que yo aprendí. La diferencia es que yo ya he aprendido mi parte. La empresa siguió creciendo. Ese año, cerramos el mejor trimestre de nuestra historia con un nuevo contrato que habíamos estado negociando durante meses y que finalmente se materializó en los números más sólidos que habíamos tenido nunca. El equipo creció. Abrimos una nueva operación. Las cosas que había estado construyendo en silencio durante años seguían construyéndose. Ahora, sin el peso de una doble vida, sin la energía que se consume cuando vives en una dinámica que te reduce, resulta que cuando dejas de gastar energía en sobrevivir, te queda mucha más energía para crecer. Leticia vino a visitarme un domingo. Cocinamos juntos, algo que no habíamos hecho en años, y comimos en la terraza del apartamento con una vista de la ciudad que a esa hora del día tenía algo de perfecto. Hablamos de cosas pequeñas y grandes mezcladas, como haces cuando estás con alguien que te conoce de verdad y con quien no necesitas gestionar tus palabras. En algún momento de la tarde, me miró y dijo algo que se me quedó grabado. Luciano, ¿te das cuenta de que eres exactamente la misma persona que eras antes de todo esto? La miré sin entender del todo lo que quería decir. ¿Hablo en serio?, continuó. No has cambiado. No te volviste amargado. No te volviste frío. No te convertiste en alguien que necesita demostrar nada. Sigues siendo tú. Y eso, dijo, levantando ligeramente su copa, es lo más difícil de lograr después de algo así. Pensé en eso por un momento. Tenía razón. Y al mismo tiempo, no la tenía del todo, porque había cambiado, pero no de la manera en que cambia alguien que ha sido herido. Había cambiado de la manera en que cambia alguien que finalmente se conoce a sí mismo con claridad. Que sabe lo que vale. Que sabe lo que ha construido. Que sabe que el desprecio de los demás nunca fue información sobre él, sino sobre ellos. Ese conocimiento cambia a una persona, pero la cambia hacia adentro, hacia algo más sólido, no hacia algo más oscuro. Me parece que soy mejor, dije finalmente. Leticia sonrió. Sí, eso también. Esa noche, después de que se fuera, me quedé solo en la terraza con la ciudad iluminada frente a mí. Y pensé en todo el arco de lo que había vivido, en el hombre que había llegado a esa cena de cumpleaños, sin saber exactamente qué iba a pasar, pero sabiendo que algo iba a cambiar, en los aplausos lentos que habían desconcertado a todos en esa mesa. En la cara de Marlene cuando los documentos le mostraron la realidad que nunca quiso ver, en el café, en la conversación final, en la puerta que se cerró detrás de mí cuando salí al aire limpio de la tarde. Y pensé en algo que me pareció importante. Nunca me habían roto. En 18 años de pequeñas humillaciones, de comentarios venenosos, de exclusiones calculadas, de desprecio disfrazado de broma, nunca me habían roto. Intentaron hacerme creer que yo era menos de lo que era. Habían construido una narrativa a mi alrededor en la que yo era funcional pero no importante, presente pero no valioso, y yo lo había permitido durante demasiado tiempo. Pero debajo de todo eso, intacto, había permanecido yo mismo. El hombre que construía en silencio, el hombre que pensaba antes de actuar, el hombre que cuando llegó el momento no gritó, no golpeó la mesa, no perdió el control. Simplemente aplaudió lentamente con una calma que venía de saber exactamente quién era y exactamente lo que tenía en sus manos. Ese hombre nunca había desaparecido. Solo había estado esperando el momento de ser visto. Y ahora era visto por Adrián, que lo había dicho con sus precisas palabras de abogado. Por Leticia, que siempre lo había visto, pero ahora lo decía en voz alta. Por todos los que habían estado en esa mesa de cumpleaños y que ahora tenían que reconciliar la imagen que habían construido de mí con la realidad que los documentos habían desplegado ante ellos. Y sobre todo, por mí mismo, que era lo único que realmente había importado alguna vez. Me levanté de la terraza, entré en el apartamento, apagué las luces del salón y, antes de irme a dormir, miré la ciudad a través del cristal una última vez. Mañana. Había reuniones. Había contratos.
Había decisiones que tomar y cosas que construir. Había toda una vida por delante que era completamente mía, sin el peso de otra persona sobre ella. Sin dinámicas que me redujeran, sin nadie sentado en mi mesa mirándome como si no estuviera en la habitación. Solo yo. Sonreí. No la sonrisa calculada de los aplausos lentos. No la sonrisa fría de quien sabe que va a ganar. Sino la sonrisa simple sin público, sin un propósito más allá de sí misma, de un hombre que está bien, de un hombre que siempre supo quién era y que finalmente, después de todo, vivía como tal.